¿Qué tal, amantes del fitness? Os traigo un nuevo vídeo, en este caso es un vídeo sobre entrenamiento, donde me gustaría hablaros de los típicos errores, los errores más comunes que se suelen cometer en el entrenamiento, concretamente en el entrenamiento de pectoral. Otro día, si os gusta, podríamos verlo con otros grupos musculares, pero hoy me gustaría centrarme en el entrenamiento de pectoral. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente voy a hacer un entrenamiento de pectoral típico mío. Hoy es lunes, en el momento que estoy haciendo este vídeo, me toca pectoral. Voy a empezar con el calentamiento y con todo, y os iré mostrando en cada uno de los ejercicios que voy a hacer cuál es el error más típico a la hora de ejecutarlo, ¿vale? Porque parece un vídeo que está hecho solo para principiantes, para iniciados, pero os garantizo que muchas veces veo atletas ya de nivel, gente que lleva tiempo entrenando, pero que sigue cometiendo algunos de estos errores. Quizás algunos de vosotros los estáis cometiendo y quizás por esa razón pues no consiguen no solo el progreso, porque a veces el progresar o no con un grupo muscular no depende tanto, no tiene por qué depender tanto del entrenamiento, sino que hay otros factores, sino que no consiguen aislarlo y no consiguen trabajarlo de la forma más óptima. Así que espero que este vídeo os ayude un poquito a mejorar y a perfeccionar esta técnica, que de eso es de lo que trata el vídeo en cuestión. Bien, empezamos con uno de los ejercicios más típicos, que sería un press, que podemos ejecutarlo en barra, en máquina, con mancuernas, en máquina Smith, da igual. Al final los errores suelen ser los mismos. Yo, por ejemplo, hoy lo voy a hacer en esta máquina guiada. Me gusta mucho la máquina, máquina guiada no, máquina unilateral. Me gusta hacerlo en máquina unilateral porque lo prefiero frente a las mancuernas por las lesiones que yo tengo, y luego tiene la ventaja de que los brazos son unilaterales, con lo cual hacen que tenga que tirar con los dos, me tenga que esforzar con los dos brazos y no tire más de un lado que de otro, que eso es uno de los errores típicos cuando lo hacemos con barra, con máquina o incluso en máquina Smith, que siempre puede haber un lado que tira más que otro, ¿vale? Os lo voy a enseñar con un peso de calentamiento. No lo enseñaré con las series efectivas, porque las series efectivas me las guardaré, si os parece, para mi entrenamiento, ya que estoy aprovechando el entrenamiento real. Pero, por ejemplo, con el tema de los presses hay varios errores. Uno de ellos es levantar la espalda baja, ¿vale? Cuando queremos mover peso es muy típico, voy a colocarme, y en lugar de tener la espalda baja bien apoyada en todo momento, cuando tiramos hacia arriba tendemos a levantarla y separarla del asiento. Eso sobre todo es muy típico cuando queremos hacer un press banca pesado. Que no estoy hablando de entrenamiento de powerlifter, de mover kilos, sino que estoy hablando del entrenamiento de hipertrofia, donde el objetivo, eso ha sido un error mío de no comentarlo al principio, donde el objetivo es trabajar el pectoral para mejorar su crecimiento. Pero otro de los errores más típicos en el press es el hecho de adelantar los hombros. Es decir, cuando hacemos el trabajo, en lugar de mantener la caja torácica arriba para que todo el trabajo, se lo lleve el pectoral, adelantamos el hombro, de manera que los hombros, sobre todo la cabeza frontal, es la que se lleva gran parte del trabajo. Voy a hacerlo de una forma, voy a intentar hacerlo mal, de una forma gráfica, para que veáis la diferencia, pero vosotros lo notaréis en el sentido de que al día siguiente es muy probable que hacéis un entrenamiento de pectoral y al día siguiente os tenéis agujetas en el hombro, cuando realmente las agujetas las deberíais tener en el pectoral. Y por otro lado, ya sin esperar al día siguiente, simplemente con las sensaciones, notéis que el pectoral no está trabajando al 100% y en cambio se os carga el hombro. Eso ya es un síntoma inicial de que lo estáis haciendo de forma incorrecta y eso se debe modificar. Voy a hacerlo adelantando los hombros, a ver si se ve gráficamente. ¿Vale? Me coloco y cuando subo, fijaros que estoy tirando con los hombros, ¿vale? Cuando realmente debería hacerlo con la caja alta y así trabaja el pecho 100%.
el pecho trabaja 100% y los hombros no se implican en ningún momento. No sé si en el vídeo se habrá visto, porque realmente el ángulo no es bueno, pero es un poco para que os hagáis la idea, ¿no? Que si adelantamos los hombros, el trabajo lo hace el hombro. De hecho, yo ahora aquí me toco y el hombro está en tensión y el pectoral no está trabajando, y eso es muy típico, cuando lo que debemos hacer es mantener la caja arriba y mantener el pecho erguido en todo momento, de manera que el hombro prácticamente trabaja de una forma mínima y todo el trabajo se lo lleva el pectoral. Vale, más errores que se cometen en los presses en general. El hecho de tirar mucho de tríceps. Evidentemente el tríceps es un músculo que nos ayuda a levantar el peso, pero no tiene que llevarse la gran parte del trabajo. Si notáis en el entrenamiento de pectoral que se os carga más el tríceps que el pectoral, es síntoma de que realmente gran parte de la fuerza lo estamos haciendo con el tríceps. Y vamos a lo mismo, muchas veces nos ayudamos con el hombro y con el tríceps, y la mayoría de veces es por querer mover kilos. Si sois powerlifters no hay ningún problema, porque al final de lo que se trata es de mover la carga, pero si lo que buscáis es entrenamiento de hipertrofia, entonces sí que es necesario que la técnica esté mucho más depurada y intentar que el tríceps no se lleve el trabajo, sino que todo el trabajo se lo lleve el pectoral. Todo eso, sobre todo en los presses, es muy común ver ese error. ¿Qué más errores se suelen ver en los presses? Vale, bloquear arriba o no hacerlo. Bueno, eso ya depende. Se puede bloquear arriba sin problema, siempre y cuando la tensión la siga llevando el pectoral. Si el hecho de bloquear arriba hace que adelantéis los hombros y que tiréis de tríceps, estamos en las mismas. Disculpad que he cortado un poquito el vídeo, a veces no es fácil trabajar en la sala con el sonido ambiente y más gente entrenando, lógicamente no estoy solo, pero bueno, espero que se entienda la explicación. Otro de los puntos a tratar en los presses, que también suele ser muy común, y los errores, el hecho de no hacer el recorrido completo, ¿vale? Voy a hacer otro ejemplo gráfico con el tema del recorrido, que es el hecho de, con la intención de mover más kilos, hacer la mitad del recorrido, ¿vale? Es diferente si tenemos una lesión en el hombro y quizás no podemos bajar hasta abajo. Eso es diferente, siempre deberíamos personalizar, y a la hora de hacer una crítica, cuando vemos un movimiento, deberíamos entender el porqué. Si hay una razón lógica por la cual el movimiento se haga así, y yo soy un buen ejemplo de atleta lesionado que tengo que modificar la técnica y que quizás desde fuera no se ve una técnica depurada, pero es precisamente para ajustarla a mis necesidades, pero sí que es muy común hacer el press y no bajar con el simple hecho de que cueste menos y así podemos poner más kilos. Como por ejemplo, estamos aquí con el pecho alto, bajamos solo hasta la mitad. Lógicamente, en lugar de bajar, ahí. Lógicamente, como os decía, bajar hasta la mitad, no por una lesión, sino por el simple hecho de que así cuesta menos, ponemos más carga. Bueno, mi recomendación, por lógica, es que quitéis kilos y hagáis el recorrido completo con los kilos que podáis. ¿Que hay que entrenar pesado? Sí, yo siempre he sido partidario de entrenar pesado, pero entrenar pesado no es mover kilos, entrenar pesado es mover con el máximo de kilos, siempre y cuando podáis mantener la técnica adecuada. No sé si se me olvidan más cosas de los presses, probablemente sí, pero bueno, me pongo a entrenar y a medida que vayan surgiendo cositas os las voy comentando, porque quedan aún todavía muchísimos ejercicios, porque aún no he empezado con el primero. Bien, mientras voy recuperándome, he hecho ya mi primera serie efectiva después de un calentamiento, aproximaciones. He llegado al peso para poder trabajar 10 repeticiones. Voy a mantener el peso estable en las 4 series efectivas. Lógicamente he llegado a 10 forzado y probablemente en esta segunda serie, espera que no he puesto el crono, en esta segunda serie no llegue a 10, probablemente me salgan 8 o 9 repeticiones y voy a andar en ese rango, entre 6 mínimo y 10 repeticiones máximo. Si puedo, en el caso del press, si puedo llegar a más de 10 repeticiones, entonces es que me falta un poquito de peso. Cuando llego muy forzado a 10, que no puedo hacer la 11,
Ese sería mi peso ideal para trabajar la hipertrofia en el caso del press, y a partir de ahí empiezo a contar las series efectivas, que son 4 en el caso de este primer ejercicio. Tiempo de descanso. Me suele poner el crono para descansar entre 1 minuto y 1 minuto y medio. No es matemático, pero sí que es cierto que, por ejemplo, estoy grabando este vídeo y sería muy fácil ponerme a hablar y cuando me doy cuenta llevo 5 minutos hablando con vosotros y se me ha pasado el tiempo, ¿vale? O es muy fácil en un gimnasio donde hay mucho ambiente, mucha gente, que se os pase un poquito el tiempo. Entonces, con esto no pretendo ser matemático ni un calculador obsesivo, pero sí que tendré en cuenta que minuto y medio. Ahora, por ejemplo, entre una cosa y la otra llevo 1 minuto y medio de descanso, así que voy a por la segunda serie efectiva. Sigo contando lo que me voy encontrando. Crono, que seguro que se me va el tiempo. Así solo os hablo máximo de 1 minuto. Segunda serie efectiva. He hecho 8 repeticiones completas y he forzado media repetición extra. Entonces sí que tiene sentido en este momento hacer una repetición parcial, donde o lo bajamos del todo o no llegamos del todo hacia arriba. Eso tiene sentido, pero como herramienta exclusiva en ese momento, en esa serie, para hacer 1 o 2 repeticiones extras. Pero lo que no tiene sentido es hacerlo desde el principio. Eso sería una mala técnica. Vale, más cosas. El tema de las parciales, como hemos dicho. De momento no estoy utilizando técnicas de alta intensidad, ya veremos si las aplico o no. En este ejercicio no lo aplicaré. Y, ¿qué más, Chisco? Bueno, veamos el movimiento andando. Así que voy a por la tercera serie efectiva. Voy a intentar mantener la mejor técnica. Quizás tenga que hacer un poquito de trampa en las últimas repeticiones. A ver si me salen entre 6 y 7 repeticiones buenas. Y luego lo que venga. Y luego os comento la serie. Creo que eso será más productivo y más formativo para todos. Bien, me viene como anillo al dedo para comentar esta serie. No las he contado, luego cuando vea el vídeo las podemos contar. Creo que han sido 7 efectivas. La última no he llegado a extender del todo, pero precisamente ha sido para eso, para no hacer trampa. Pensad que estoy entrenando solo, con lo cual cuando hablo de llevar una serie al fallo, es el fallo positivo, es decir, el fallo en el cual llevo la serie al máximo para no poder hacer una repetición más, pero sin ningún tipo de ayuda y sin utilizar ningún tipo de técnica en este caso. Joder, me he fundido con esta serie, aún me queda una. Así que nada, descanso, recupero, hago la última serie manteniendo el mismo estándar y luego pasamos al siguiente ejercicio. Bien, ya me encuentro preparando el segundo ejercicio, cositas que se me van ocurriendo de esta primera parte del press. Vale, como veis, trabajo a repeticiones relativamente bajas, pero también por un motivo especial, y es que trabajo de una forma muy lenta. Al final, lo que cuenta no son tanto el número de repeticiones, sino lo que llamamos tiempo bajo tensión, es decir, el tiempo que tardamos en hacer una serie. Si yo hago 6 repeticiones, pero las hago súper lentas, al final tardaré el mismo tiempo que haciendo 12 al doble de velocidad. Sobre todo si sois atletas que ya habéis sufrido algún tipo de lesión o que tenéis cierta edad, yo recomiendo mucho mejor trabajar de una forma mucho más lenta y mucho más controlada, y habrá menos peligro de rotura, menos peligro de lesión. Pero bueno, aunque seáis jóvenes, también el peligro de lesión lo tenéis, y si con 20 o 25 años os rompéis un pectoral, estáis listos
para el resto de vuestra vida, con lo cual es algo a tener en cuenta. Más cosas también que me soléis preguntar, que no es que sean errores, pero yo creo que viene bien para el vídeo en cuestión. Como veis, he hecho series de calentamiento, he hecho aproximaciones hasta tener un peso estable y no he movido de ese peso. Os preguntaréis, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Hacerlo así o trabajar en pirámide? Las dos fórmulas son buenas. Yo prefiero hacerlo de esta manera porque de esta manera no me excedo en el peso y la carga cada vez me pesa más. Es decir, yo no sigo subiendo de peso porque no tengo ninguna intención de tener ninguna marca y apuntarme lo fuerte que pueda ser a la hora de mover kilos, y el riesgo de lesión es mucho mayor porque desde la primera serie efectiva estoy trabajando a 10 repeticiones, con lo cual no voy a forzar más. Pero, lógicamente, cada vez me costará más mover ese mismo peso porque me voy a esforzar en hacerlo con la técnica más depurada y más exhaustiva para que esa carga cada vez pese más. Como os digo, son dos fórmulas, son dos herramientas, ambas son buenas, pero en mi caso elijo, en el caso del press, hacerlo de esta manera por esa razón, así de simple. Y ya llegamos a la máquina contractora y el error más común. Los errores más comunes en la máquina contractora serían varios. El primero sería doblar demasiado los codos a la hora de cerrar, es decir, trabajar así, con los codos, no sé si desde aquí se ve, con los codos cerrados en lugar de trabajar con los brazos. No voy a decir completamente estirados, pero simplemente doblándolos un poquito para quitar la tensión en el tendón del bíceps, ¿vale? Pero la posición correcta sería pecho alto, más o menos las manos a la altura de la cara aproximadamente, se puede variar, y como veis, ahí, manteniendo la caja arriba y los brazos prácticamente estirados, sin doblar los codos. Y luego, eso sí, el error más común que se ve en este ejercicio, más incluso que los presses, es el hecho de adelantar los hombros, ¿vale? Hacer este gesto con la única intención de poder hacer la repetición. Pero esa repetición no sirve, espero que el audio se escuche bien, no sirve absolutamente para nada, porque no estás trabajando el pectoral, estás trabajando el frontal, con lo cual, quita peso, hazlo bien, y si es necesario, mejor quedarte aquí antes de cerrar y meter los hombros. Eso sí que es el error más típico y común, sobre todo en la máquina contractora, en otros ejercicios también, pero sobre todo en la máquina contractora el error más común es doblar los brazos y meter los codos y estar trabajando el deltoide frontal en lugar del pecho, ¿vale? Bueno, series de calentamiento aquí ya no hacen falta porque ya vengo calentito, pero sí que voy a hacer una o dos aproximaciones y luego empezaré con las series efectivas. Así que os dejo, me pongo a hacer las aproximaciones y luego grabaré alguna de las series efectivas para que veáis cómo las trabajo, a qué rango de repeticiones, rango de movimiento, velocidad, etcétera, todos los detalles. Bien, ya tengo el peso para realizar las 4 series efectivas que voy a hacer en este ejercicio. Errores comunes. Al final, como veis, se repiten lo que hemos dicho de meter los hombros, separar la espalda, tirar el cuerpo hacia adelante, doblar codos. Luego otro error también bastante común es no abrir lo suficiente, que eso también dependerá un poquito de si tenéis alguna lesión. Yo en este caso a los hombros, gracias a Dios, toco madera, los tengo bien, no tengo ninguna lesión en el hombro, con lo cual puedo hacer el recorrido completo, estirar y volver a cerrar, pero habrá gente que no puede hacerlo porque su hombro no le da. Entonces, no es problema, si hay que hacer menos recorrido, se hace, pero intentemos siempre que podamos hacer un recorrido completo. Voy a mostraros la primera serie efectiva, no sé cuántas repeticiones me van a salir, no sé si voy a llegar justo o no, así que vamos a demostrar el movimiento andando y en este caso haciendo la serie.
Wow. Bueno, creo, seguro que vosotros las habéis contado mejor que yo. Creo que me han salido 12. Creo que la técnica ha sido bastante correcta. La sensación del pecho os aseguro que es brutal. No me noto que trabaje otro grupo muscular que no sea el pecho. Es la primera serie efectiva, imaginaros que aún me queda todo lo demás, pero yo creo que la podemos dar por buena en cuanto a técnica, en cuanto a ejecución. Fijaros que he hecho un recorrido amplio, fijaros que prácticamente en todas las repeticiones he cerrado, pero manteniendo la caja torácica y el pectoral en tensión, que eso para mí es básico. Y luego, como os decía en el tema del press, el hacer un movimiento lento, controlado y deliberado. Para mí es básico para evitar lesiones y para concentrarnos en el trabajo de pectoral en lugar de ponernos a correr como un loco con el simple afán de hacer repeticiones porque sí. Yo creo que eso también es otro de los grandes errores en el entrenamiento en general y en el de pectoral en concreto, el correr demasiado con las repeticiones, perder técnica y realmente no logramos nada más que cumplir un plan sobre el papel, pero que llevado a la práctica deja de tener sentido. Bueno, voy a parar la máquina, voy a hacer las 3 series efectivas que todavía me quedan y luego pasamos a otro ejercicio. Ya tenemos las series de contractora. Hay una cosa muy curiosa que os quería comentar. Me siento, y es que yo no soy un tío que utilice kilos, pero es curioso que he entrenado con muchísimas personas y siempre en los entrenamientos de pectoral, siempre las personas con las que he entrenado normalmente siempre empiezan utilizando más kilos que yo, pero curiosamente acaban utilizando menos kilos que yo por esa razón, porque yo les obligo a trabajar de esta manera mucho más estricta para sacar partido a cada serie, estimular cada una de las fibras del pectoral y al final, como os digo, la gran mayoría, no todos lógicamente porque he entrenado con gente muy fuerte, muchísimo más fuerte que yo, entonces la diferencia es muy grande, pero cuando son un poquito más fuertes que yo y tiran más kilos teóricamente, acaban entrenando al final con menos peso y perdiendo técnica porque acaban con todas las fibras del pectoral totalmente trabajadas y saturadas. Y eso es un poquito la intención de los entrenamientos que os enseño, que vuestro pectoral acabe frito, literalmente hablando. Bien amigos, sé que la imagen aquí no es muy buena, entra mucha luz, pero bueno, al final este tipo de vídeos, como veis, no es una cuestión de edición, porque los hago yo con toda mi humildad y toda mi ilusión, y lo que me interesa realmente es el contenido como tal. Tercer ejercicio, pasamos a otro press. En este caso lo hago en esta máquina porque la máquina tira muy bien. No todas las máquinas guiadas de placas tiran bien, la verdad que muy pocas, pero en este caso esta tira muy bien y por eso la utilizo, ¿vale? Si no, podríamos hacerlo con mancuernas, con Smith o con otro tipo de máquina. El tema de los errores sería prácticamente el mismo que hemos visto en el press. Levantar la espalda baja, el meter los hombros, el no hacer el recorrido completo, etc. Pero, como añadido, en el caso del press inclinado, que en este caso no llega a los 45 grados, uno de los errores que quizás sí que se cometen es que el ángulo es demasiado abrupto, es decir, es de 45 grados o más. Yo prefiero trabajar menos de 45, incluso a 30 grados, y podéis trabajar la parte superior del pecho igualmente de una forma perfecta. Porque si el banco está demasiado inclinado hacia arriba, sí que es cierto que en muchísimas ocasiones tiraréis más de hombro. De hecho, hay muchos atletas que hacen press de hombro frontal con un ángulo de este tipo. Entonces yo recomiendo
según el banco que tengáis, de 45 para abajo, es decir, 45 máximo, siempre y cuando sintáis bien el pectoral. Si notáis que os tira un poquito el hombro, bajarlo un poquito y perfectamente podéis trabajar a 30 grados, ¿vale? Aquí no se ve muy bien el ángulo, este ángulo no llega a 45, yo creo que es un poquito más de 30, estaría por ahí, ¿no? En 35 aproximadamente, es un ángulo muy bueno para trabajar la parte superior del pectoral y mantener la técnica, ¿vale? Voy a hacer una serie de aproximación y luego pasaremos a las series efectivas, pero prefiero que veáis un poquito cómo es la técnica en este ejercicio. Vale, empezamos siempre desde arriba, caja arriba, pectoral tenso y bien, como veis, he podido hacer 10 repeticiones, podría haber hecho más, con lo cual no la cuento como serie efectiva porque haré lo mismo que he hecho en el press. Probaré de poner entre 2 y 4 placas más para trabajar a un máximo de 10 y que seguramente las repeticiones irán bajando así como vayan pasando las series. Simplemente era eso, tener en cuenta el tema del ángulo y sobre todo guiaros por las sensaciones, ¿vale? Es muy importante que seáis intuitivos a la hora de entrenar y aunque la teoría o el entrenador de turno o lo que veis a la gente que seguís en las redes sociales os diga una cosa, luego esa teoría debéis llevarla a la práctica y debéis de llevarla a vuestra práctica y comprobar por vosotros mismos si realmente os funciona y si no es así, utilizar el sentido común y modificarlo, ¿vale? Y una cosa que se me ha olvidado ahora cuando he hecho la primera serie efectiva y es que así como en el primer press llegaba arriba, me detenía, apretaba el pecho y hacía una pequeña pausa, en este ejercicio no la hago y os podéis preguntar ¿y por qué antes haces una pausa y ahora no? Evidentemente me adecuo a las características. Esta máquina, por su biomecánica, por su forma y por la forma de tirar, me viene mejor trabajar como si fuese con una barra donde arriba no me detengo y de esta manera mantengo una tensión constante durante las 10, 12, 8 repeticiones. Si me detuviera, probablemente, en este caso concreto, repito, siempre hay que individualizar y personalizar, en este caso concreto perdería parte de la tensión. Entonces no me detengo para que la tensión sea constante durante todas las repeticiones, ¿de acuerdo? Simplemente que lo tengáis en cuenta porque quizás era una duda que os había surgido. Bien, y llegamos al último ejercicio de pectoral del entrenamiento de hoy, que son los cruces en polea, el crossover, ¿vale? Típicos errores de este ejercicio. Bueno, el primero de todos es precisamente cruzar las manos. Desde el momento que cruzamos las manos, en la mayoría de casos perdemos la tensión en el pectoral y metemos los hombros, con lo cual recomendaría intentar juntar las manos, incluso intentar juntar las muñecas, pero siempre manteniendo tensión en el pectoral y la caja torácica alta. Vamos a lo mismo, si metemos los hombros, como en la contractora, por ejemplo, los errores son muy comunes y similares a la contractora, entonces dejamos de trabajar el pectoral. Más errores, doblar mucho los codos y acabar haciendo un semi-press en lugar de hacer un crossover como tal. Los brazos deberían ir más o menos como con la contractora o como cuando hacemos aperturas con mancuernas. Son ejercicios bastante similares, cambiando un poquito la biomecánica, pero tienen bastante similitud. Otro error típico, o mejor dicho, otra duda es si trabajar arriba, trabajar en medio o trabajar abajo. Pues precisamente los tres ángulos son buenos, incluso se pueden diseñar series trabajando en la misma serie los tres ángulos. Os voy a poner un ejemplo que lo voy a hacer ahora mismo, gráfico. Voy a poner un peso moderado para poder trabajar. Trabajaré a 15 repeticiones y haré 5 repeticiones, 5 repeticiones y 5 repeticiones. Pero al final, hagáis lo que hagáis, hagáis las repeticiones que hagáis, trabajéis más pesado, más ligero.
La clave sigue siendo la misma, mantener caja torácica arriba, pectoral arriba, máxima tensión en el pecho y mínima tensión en los hombros. Eso es lo que va a llevar al trabajo de hipertrofia en el caso de pectoral. Veamos el ejemplo que os digo, a 15 repeticiones, trabajando de esta manera. Coloco al principio una pierna delante y una pierna detrás, precisamente por el tema del equilibrio, ¿vale? Y empezamos arriba. 1. En medio. Bien. Incluso podría poner quizás, creo que pondré una placa más para hacer las 4 series efectivas. Pero la idea es esta, amigos. Podemos trabajar los 3 ángulos, incluso en la misma serie, o podríamos hacer una serie de cada, o un día trabajar el ángulo, un día otro, etc. Lo mismo que también podemos modificar la altura de las poleas y trabajar a diferentes ángulos y diferentes rangos, pero la idea siempre, y voy a insistir, es la misma y no cometer el error de meter los hombros o de doblar demasiado los codos. Espero que estos pequeños tips os sirvan de ayuda y mejoren la calidad de vuestro próximo entrenamiento de pectoral. Y no nos olvidemos de otro error muy típico que se me había pasado, y es el estirar.